¿En qué se parecen un niño rumano, un niño lituano, uno griego y uno español? Y no es un chiste, es una de las peores pesadillas que estamos viviendo en nuestro país en estos momentos. ¿En qué se parecen? Se lo diré. Se parecen en que ninguna de sus familias recibe ayuda o prestación por hijo a cargo, como sin embargo sí ocurre en el resto de los países europeos. ¿Qué Estado queremos, señorías? ¿Aspiramos realmente a mantener ese estado del bienestar? ¿Un Estado que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los españoles, que garantice una educación y una sanidad pública de calidad y, sobre todo, unas administraciones que se ocupen de los que más dificultades pasan? Yo quiero creer en ese Estado y quiero un Estado que se ocupe, unas administraciones que se ocupen de aquellos que más dificultades pasan, sobre todo cuando esas dificultades son responsabilidad directa del mal gobierno que se ha llevado a cabo en las últimas legislaturas. Y eso es lo que ha pasado en este país. La larga crisis económica, señorías, nos dejó en una situación económica dramática. Muchos países de nuestro entorno la sufrieron también, pero ellos están en una situación muy distinta a la nuestra porque fueron gobernados con más sentido común. Sufrimos un paro que se mantiene en cifras altísimas, insoportables, que quedan lejos de esos países de nuestro entorno. Señorías, más del 38% de los españoles llega a fin de mes con dificultad o con mucha dificultad. Desde el 2007 se ha duplicado el número de familias que no percibe renta o subsidio alguna. Son cerca de 2 millones de hogares, señorías. La pobreza severa, aquella que sufren las familias que reciben menos de 300 euros al mes, afecta ni más ni menos que a más de 3 millones de personas. Y un 12% de los españoles que sí tienen un puesto de trabajo no consiguen salir de la pobreza. Numerosos informes, además, nos ponen la alerta sobre algo que empieza a ser dramático, la situación de los más vulnerables, y entre ellos los niños, nuestros hijos. Según Save the Children, hay casi 3 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social. El 27% de nuestros niños viven bajo el umbral de la pobreza. El 46% de los niños que conviven en familias monoparentales viven en riesgo de pobreza. Un informe de la Comisión Europea dice que la situación en Rumanía, España, Bulgaria, Grecia e Italia es muy preocupante. Juntos combinamos las tasas más altas de pobreza infantil con el más bajo impacto de las ayudas sociales. Sin embargo, señorías, señores del Partido Popular, en los últimos 3 años la crisis ha reducido en 6.370 millones de euros la dotación presupuestaria destinada a la infancia. Usamos el 0,5 de nuestro Producto Interior Bruto en ayudar a las familias con hijos. El 0,5. En Europa la media es del triple. Se utiliza el 1,4 de media para ayudar directamente a las familias con hijos. El triple, señorías. Esta es la situación. Hace poco el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, dijo en esta Cámara, respondiendo a la diputada Rosa Díez, que no pensaba hablar de ello. Y yo entiendo que se avergüence, pero, señorías, por más que demos la espalda a esta situación, este problema no se va a solucionar. Seguirá incrementándose. El fondo extraordinario de 17 millones de euros que anuncia su partido a bombo y platillo destina ni más ni menos que 1,5 euros al año por niño. Esto es claramente insuficiente. Siguen sin existir estudios sobre pobreza infantil, como nuestro partido ha pedido insistentemente, y los planes complementarios, como aquel del que ustedes me hablarán sin duda después, de más de 5.000 millones de euros, contienen multitud de medidas que no están destinadas a disminuir las consecuencias de la crisis, por lo cual todo su efecto se difumina de forma notable. Señorías, debemos ser valientes, aceptar el problema, reconocerlo, mirar hacia otros países y aprender cómo han hecho. Es necesario ayudar directamente a las familias con hijos y nosotros proponemos ahora un sistema universal de prestaciones por hijo a cargo. De los 27 países de la Unión Europea, solo 6 no cuentan con ellos. España, por ejemplo, y esos 6, curiosamente, no podía ser de otra forma, están entre los 10 países con mayores tasas de pobreza infantil. Hace falta un pacto de Estado. UNICEF propone una ayuda de 1.200 euros al año por niño, como sucede en muchos países europeos. Save the Children denuncia que no haya medidas específicas contra la pobreza infantil, que la infancia ni siquiera está contemplada en el capítulo dedicado a los grupos más vulnerables.
En esta propuesta, señorías, pedimos analizar el impacto de las políticas realizadas, elaborar y aprobar un plan de apoyo a las familias, crear una nueva partida presupuestaria adicional a ese insuficiente fondo de los 17 millones. Todo en consecuencia de otras medidas que hemos ido presentando en esta legislatura, como medidas antidesahucios, prevención de sinhogarismo, préstamo de libros en las escuelas, comedores escolares, posibilidad de que los niños lleven su propia comida al cole, contrato indefinido, etcétera, etcétera, etcétera. Los más débiles, señorías, de nuestro país, los niños, necesitan nuestra ayuda. Pero, mientras tanto, de las 65.000 iniciativas que hemos llevado a cabo en este Congreso, solo 142 se dedicaban a la pobreza infantil. Hemos intentado negociar hasta el final con el Partido Popular. Con el resto de los partidos fue fácil. Todos hemos sido flexibles y hemos cedido porque somos conscientes de la magnitud del problema. Sin embargo, no podemos aceptar la falta de concreción del Partido Popular en lo que realmente nos importa, que es que haya una concreción presupuestaria. Es una lástima porque seguimos sin entender sus prioridades. Esta medida costaría 6 veces menos de lo que se gastan ustedes en diputaciones provinciales. Y ustedes dicen que se van a gastar 17 millones, que es lo mismo que se gasta el Congreso en material y suministros. Esas son sus prioridades. Ojalá hubieran aceptado nuestra propuesta de prestación por hijo, aunque la dotaran de una cantidad menor. Sería un comienzo, señorías, pero debemos actuar, y acabo, de forma urgente, sobre todo por los niños y también por nosotros. Esos niños son quienes deben garantizar nuestras jubilaciones. Esos niños deben, además, rejuvenecer una sociedad que envejece rápidamente, pero sus propuestas, señores del Partido Popular, como dijo el compañero Gorriarán, son el anticonceptivo más potente que existe. Y recordemos que España también es líder mundial en eso. Tenemos amplia experiencia, por eso no aceptamos su enmienda en cómo acaban esos el Gobierno seguirá trabajando o el Gobierno se compromete a. Pedíamos una concreción un poquito mayor, pedíamos números, pedíamos presupuesto, sobre todo que dentro de nada estaremos discutiendo sobre los presupuestos generales del Estado. Miren, para acabar, comenzaba hablando de rumanos, búlgaros, lituanos, griegos o españoles. Yo, con todos mis respetos, preferiría verme emparejado con los nórdicos, con los alemanes o con los franceses. Gracias a sus políticas esto no será posible, pero no perdemos la esperanza. Empieza a ser tarde y este drama, señores del Partido Popular, puede ser irreversible.